programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos, buenos días. Buenos días. Estamos aquí en Revelando. Bienvenidos a este programa que auspicia para todos Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, y como siempre lo decimos, gracias a Marco Antonio Leblanc, que aquí está, comillas por Asofar, y gracias a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, que nos acoge, la radio que nos acoge desde hace ya 2 o 3 años. Gracias a quienes están en la radio, van a estar en la radio en la tarde, Luis Salinas, Marcelo Cabezas, Mario Salazar. Muchas gracias por todo, esperando sinceramente que estén bien, que tengan cuidado, que tomen las precauciones que correspondan, no caer en la histeria. Eso lo vamos a comentar en un minuto más con Eugenio, pero que estén bien por lo pronto, tanto Marco Antonio y su gente como los chicos de Portales y la gente de Portales en general. Nuestros saludos a Ricia, Juanita, Don Hernán, mucho cariño, como siempre. Bueno, y aquí estamos como cada martes, estamos haciendo el programa más temprano, de acuerdo a lo que hemos estado haciendo desde enero y febrero, por otras razones. Queremos darle gracias a Remax Marina, la empresa que nos ha acogido todo enero y febrero aquí para grabar el programa y transmitirlo a Radio Portales. Remax Marina en las redes, Remax Marina, Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram, de todo, web, no sé qué, todo. Pregunten y podremos contestarles de qué se trata. Así que muchas gracias a Remax Marina. Quiero saludar a nuestros auditores, especialmente aquellos que, en general o en realidad hoy vamos a saludar a todos con especial cariño porque estamos todos afectados de alguna u otra manera por esto que pasa, por esta enfermedad, la que yo le digo la peste, pero que estrictamente no es una peste. Tenemos harto conocimiento de lo que pasa en Italia, de lo que pasa en España, de las medidas que se adoptaron que probablemente hayan sido tardías. Yo espero honestamente que en Chile no pase eso y que las medidas que ha adoptado el gobierno, las autoridades sanitarias, sean las conducentes y hayan sido oportunas. Hay que pensar también que estamos en el hemisferio sur, que la temperatura es distinta, que los europeos estaban en invierno ya llegando a la primavera, pero ha sido un fin de invierno duro y nosotros estamos en otro clima. En fin, quiero saludar, como digo, queremos saludar a nuestros auditores deseando a todos que estén muy bien, que respeten las órdenes que dan las autoridades. Si es cuarentena habrá que quedarse en casa por el tiempo pertinente, porque no hay alternativa, ni porque hay que ser solidario. En ese orden, quisiera comentarles que a partir de mañana vamos a hacer el programa distinto. No nos vamos a reunir precisamente para ser responsables, aunque ninguno tiene indicación de cuarentena, pero vamos a ser responsables y hacerlo de otra manera. ¿Cómo? No sé, porque nuestro encargado Marco Leblanc me explicó y creo que no le entendí nada, para que sepan más que no te entendí. Bueno, claro, y como cada martes, Eugenio Guerrero. Eugenio, ¿cómo estás? Bueno, si te digo que muy bien, no estaría mintiendo. Porque... ¿No me digas que estás medio resfriado? No, para nada. Ya, muy bien. Ahora hace unos 10 segundos estornudé un par de veces, pero no se dieron cuenta, mentira. No, he estado bien, pero muy preocupado por el nivel potencial de expansión que tiene el coronavirus, también lo letal que ha sido y lo poco preparado que están nuestros países en Sudamérica para poder enfrentar una pandemia de este estilo. Perdona, y los europeos, oye, la Italia, perdón. Sí, es impresionante. No. O sea que hasta el momento... España, ras. Sí. Entonces, lo que pasa es que nosotros hasta el momento no hemos llegado a ese nivel de expansión. Yo creo que por lo menos acá en Chile todavía no hemos tomado las medidas pertinentes en el sentido de lo radicales que deberían ser para poder evitar esa expansión que llegó en estos países y de esa manera. La cuarentena es fundamental porque sin ella, entonces la expansión del virus no solamente es pronunciada, sino que llega un momento que es incontrolable. Claro. Que fue que efectivamente, como ya estamos en fase 4, que nosotros podemos ver que esta expansión ya se hace de una manera incontrolada en las comunidades,
Yo creo que ya es un buen síntoma para comenzar a tomar este tipo de decisiones. ¿Qué piensas tú? Yo creo que, mira, no tengo tanto conocimiento del tema médico y asistencial, pero entiendo que en estos temas hay que ser drásticos, las autoridades tienen que ser drásticas, les guste o no, y le guste o no le guste a la gente. Creo que los ejemplos de Italia y los ejemplos de España son bien indiciarios como para decir es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Creo que hay que ser responsable, creo que aunque no me guste quedarme en casa por 15 días, no tengo más alternativa. Creo que no hay que caer en la histeria, no hay que pensar en la peste negra, pero tampoco se puede ser tan indolente como ayer alguna u otra persona, no, si esto es un tema, esta historia es del gobierno. Yo le dije a esa persona, oye, le dije, qué estupidez, le dije, eres bien ignorante porque le dije, ¿tú sabes quién, por ejemplo, quién gobierna en España? No, bueno, anda a ver quién gobierna en España, gobiernan socialistas y Podemos y de izquierda profunda, y mira las medidas que han adoptado. Ah, no tenía ni la menor idea. Bueno, pues antes de opinar, averigua. Y insisto, no hay que ser histérico, pero hay que cuidarse, o sea, hay que tener cuidado con la población de riesgo, con los adultos mayores, con los enfermos crónicos. Y tengo entendido, te dejo la palabra, Eugenio, que en esta enfermedad, este coronavirus, es muy probable que todos nos contagiemos. Lo que pasa es que es probable también que seamos asintomáticos y es más probable también, que no nos enfermemos estrictamente, que no desarrollemos los síntomas. El punto es que si están tus abuelos, por ejemplo, tú los vas a ver, puede ser que los contagios desarrollen los síntomas y estén gravemente enfermos. Así es. Claro. El tema, y tú muy bien lo comentaste, hay mucha indolencia frente a estos casos, porque las personas piensan que en cierta medida al tener acceso a las redes sociales están mejor informados que cualquiera. Sí. Entonces, y eso me pasó el fin de semana, el día sábado, vamos a comprar unos pasajes a Pullman Bus, y resulta que la persona se estaba echando gel con alcohol en las manos. Y yo le pido un poco, ¿no? Y le digo, sí, porque ya estamos en fase 3. Cuando habían declarado en la mañana que estábamos en fase 3. Y me dice, yo a este gobierno no le creo nada. No creo en ninguna autoridad. Y yo le dije, bueno, entonces ¿para qué? O sea, me pregunto yo, ¿no? No le dije a él directamente, ¿para qué se echa el gel entonces? Entonces él dice que esto es un invento, un gran invento, y que al hospital de Talca, donde se halló, o sea, la región del Maule, donde se halló el primer caso, decía que ese era el teatro, donde se montaban todas las mentiras en Chile, y que por ende no debíamos creer en nada. Ya. A ese nivel, o sea, llega un momento que la indolencia o la soberbia de lo que se piensa que se conoce sobre las cosas predomina sobre comunicados oficiales, advertencias de las autoridades, medidas que se deben tomar. Y hoy día vemos en Twitter que hay muchas personas que dicen que esto es una planificación del gobierno para parar la movilización social. Claro. Entonces, llega un momento que uno dice, bueno, no, se encuentra entre un choque entre la realidad, que es un coronavirus en expansión y que tiene niveles o sea, tiene niveles para ser letal en las personas mayores, que es impresionante, pero por otro lado vemos la indolencia de las personas que dicen, bueno, mientras que no me afecte, no afecte a mi vecino, entonces simplemente yo no lo voy a creer. Entonces el ver para creer sin razonar en que esa persona puede ser la que expande el virus dentro de su comunidad es una irresponsabilidad impresionante. Totalmente. Ahora, si fuera una puesta en escena del gobierno para parar movilizaciones, para impedir el plebiscito postergarlo, para lo que fuera, que vaya, habría que pensar entonces que Piñera estrictamente tiene un contubernio mundial con él, porque esta epidemia es real en todas partes, esta pandemia es real, entonces se les cayó la teoría. Ahora, lo que yo se haría en cuanto a postura política o en cuanto a dudar es mirar el tema chino. Y Mario Vargas Llosa publicó en la tercera del fin de semana del domingo una columna que no es especialmente iluminada, pero habla de dos cosas. Uno, de la locura que tenemos a estas cosas desconocidas, el tema de las enfermedades. Volvimos al medioevo, sí. Volvimos al medioevo. ¿A qué le tenemos miedo estrictamente? A la muerte. Ese es el temor que tenemos. Creyentes y no creyentes estamos en la misma parada. Le tenemos miedo a morir. Y la muerte, aunque suene obvio, es parte de la vida. Dice Vargas Llosa, si no fuera por la muerte, qué vida tan aburrida. Pensar vivir para siempre, hacer las mismas cosas y no tener un plazo que cumplir. Y creo que, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Pero el tema de la muerte es para mí un tema bien
bien decidor. No le tenemos miedo a la peste, ni al resfrío. Tenemos miedo a la muerte. Y lo otro que me llamó la atención de su columna es que aquí a nosotros no tiene derecho, o sea, no tiene sentido llorar sobre la leche derramada, pero esta epidemia peste nació en China. China, el país donde no hay libertad política, donde en un principio se dijo que esto era poco menos que un invento de los médicos que habían descubierto, habían dado indicios de que algo había. Uno de sus médicos se murió. Así es. Mira, las autoridades chinas han blindado a China y ya no solamente cerrando fronteras, porque tienen harto cerradas para salir, para entrar lo que tú quieras, pero para salir no. Han blindado a China más todavía con internet, no les permiten el acceso a nada, han tenido ciudades de 11 millones de habitantes cerradas a cal y canto, que no estoy diciendo que aquí no nos salvo, ahí tienes que salir y si no te matan. Entonces, oye, también se nos olvida el tema de China. China, libertad económica, la que quieras y para algunos, libertad política ninguna. El Partido Comunista, señores, el Partido Comunista. También Maduro fue de los iluminados en algún minuto que dijo que esto se curaba con abrazos. Así es. Maduro porque... Sí, bueno, y ya se tomaron medidas incluso en Venezuela de una cuarentena bastante radical. Bueno, o sea, la contradicción que normalmente cae en el dictador es típica, ¿no? Claro. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Además que, mira, cuando en un país como China, que hay opacidad impresionante en datos sustanciales, ya llega un momento que uno se somete a ciertos datos del crecimiento de China porque en la parte económica como que está claro, ¿no? Como que no es tan distinto, pero cuando se refiere a libertades y cuando se refiere a datos tan sustanciales como los avances médicos, o en este caso, que fue lo que ocurrió con respecto al caso del coronavirus, sigue en una leve opacidad, ¿no? Entonces, en este sentido, en algún momento se develará, pero hay bastante responsabilidad de medidas que no se tomaron previamente con respecto al virus que nació en Wuhan, en China, y que no se ha terminado de clarificar como que se crea, porque al parecer está alojado en un armadillo. Pero parece. Pero claro, eso es una de las teorías. La teoría es que efectivamente proviene del murciélago, pero el receptor y como que la persona que detenta el virus es un pequeño armadillo, y de aquí es que se realiza la expansión, pero sigue sin clarificarse el 100%, sigue las hipótesis saliendo, pero ¿quiénes son los que realmente se están encargando de poder enfrentar esta pandemia de una manera mucho más óptima? No es necesariamente el Partido Comunista, sino son países como Estados Unidos, como Alemania, como Japón, como Australia y fundamentalmente Israel, que es el que hasta el momento junto con Estados Unidos es el que más se ha acercado a una posible cura de ciertas consecuencias que no se tomaron en serio en China y que fíjate que hoy en día es de una gravedad mundial impresionante. Y lo que pasa en Italia es un gran caso. Sí. No me acuerdo si esto lo dijo Vargas Llosa, ¿no? Pero esto de lo de China, que no es la primera por lo demás. En China también se han originado otras enfermedades que ha sufrido la humanidad. Entiendo que no tan graves como esta. Pero, insisto, no sé si lo dijo Vargas Llosa o no, pero es que los partidos de izquierda, los partidos comunistas del mundo, que siguen existiendo, aunque hay gente que te diga que eres un retrógrado al decirlo, funcionan así. ¿Te acuerdas de Chernóbil en la Unión Soviética? Sí, lo dijo Vargas Llosa. ¿Lo dijo? Ya, esta no estaba segura. Pero todo el misterio. Ahora, ese misterio es como cuando se le mueren los líderes, pues, y los están velando durante 40 días y los pasean momificados, porque piensan que se les va a caer todo su modelo y todo su sistema político, el entramado. Es lo que han hecho con esto. Termino. A ellos no les interesa para nada ni el bienestar de su pueblo y muchísimo menos el bienestar del resto de la humanidad. Es un tema que a ellos no les preocupa. Ahora entiendo que China, la autoridad china está muy contenta por haber salido del pic de la pandemia. Eso es claro. Pero mira el desastre en que nos tienen metidos. Pues. No digamos que Italia es un país subdesarrollado. No digamos que Italia no tiene infraestructura hospitalaria, lo que pasa es que claro, fueron un poco relajados. Y la infraestructura, si se les enferma a la gente que debería enfermarse, no les va a dar abasto. No, que no se puede, pues. Sí, además que estamos hablando de países con estado de bienestar, donde las redes públicas, para atender, en cierto sentido, a su población, se encuentran al borde del colapso. Normalmente porque pienso, o sea, he estado leyendo varios analistas que dicen que ningún sistema de salud en el mundo está capacitado para ello, porque ningún país en el mundo previene
que venga una pandemia de este estilo. Estos son como especies de cisnes negros, ¿no? Que son especies de encuentros de fenómenos que uno no se espera y que pueden tener implicancias y consecuencias impresionantes, como lo que está ocurriendo con el coronavirus, pero simplemente los sistemas de salud colapsan. Y más en países donde estos estados de bienestar están casi que quebrados, ¿no? Y la crisis del 2008 dejó en cierta evidencia esta enorme deuda que tienen estos países respecto al Producto Interno Bruto. A veces llegan 3 hasta 4 o 5 veces el Producto Interno Bruto de su deuda respecto a esto, lo que llaman derechos sociales y lo que llaman su estado de bienestar, pero normalmente no, o sea privado o sea público, pero más aún si es público, más aún si es financiado de esa manera, el colapso es mucho mayor. ¿Por qué? Porque no hay una manera descentralizada de poder atender estas problemáticas, y eso es lo que está ocurriendo. Ahora, es la pregunta que me hacía previamente. ¿Quiénes son los que realmente están buscando o se están acercando a una vacuna para poder cubrir esta pandemia? No necesariamente son los estados de bienestar con sus presupuestos hipertrofiados, sino simplemente es la medicina privada que con sus avances científicos descentralizados, y que sería bueno que estas investigaciones se publicaran y que fuera una especie de mecanismo compartido para hallar la cura muchísimo más rápido, y eso será decisión de las diferentes autoridades o de los consensos científicos. Son los que realmente se están acercando, y esto es maravilloso, porque al final de cuentas, si bien la Guerra Fría terminó hace muchísimo tiempo, si bien ya nosotros no nos debatimos entre comunismo y capitalismo, todavía hay ciertos rezagos, en el caso de China, de que el liderazgo mundial, yo no sé si tú te diste cuenta, pero en los últimos 5 años el liderazgo mundial con respecto a China siempre ha habido una apología, siempre ha habido elogio, de que como ha sido un país que ha sacado millones de personas de la pobreza, Totalmente. entonces llega un momento que este modelo comienza a verse como viable. Hay muchos líderes mundiales, más que nada en Singapur, pero fundamentalmente también en Hungría, por lo menos como Víctor Orbán, que tiene ciertas cercanías con estos ejercicios meritocráticos del ejercicio del poder, y que terminan elogiando a China o a Singapur con los ejercicios autoritarios de una cierta manera. Y yo espero que con esta experiencia y grandes responsabilidades por parte de las autoridades chinas de no poder haber atendido el caso a tiempo, sean también una reflexión para los modelos que nosotros queremos para el mundo. En este caso con respecto a la libertad económica, con respecto a los sistemas previsionales, con respecto a cómo atendemos la salud, o cuáles serían los verdaderos caminos para poder darle una salud óptima, o por lo menos atender de manera óptima a la población, y más aún en estos casos que nadie está libre. No, claro. Mira, 2 cosas. Una es que estamos como en la 4ª revolución industrial, dicen por ahí. Sí, así es. Estamos rumbo a 5.0 en todo topísimo, todo hiper desarrollado. El ser humano ha alcanzado los niveles que nunca pensó, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero basta que llegue un bicharraco del armadillo, del murciélago, de la serpiente, y mira cómo nos tiene. Porque es verdad que hay muchas cosas que gracias a la tecnología se pueden hacer desde casa, desde tu sitio de trabajo, pero hay otras que no se pueden realizar. Y el trabajar desde casa tampoco te priva necesariamente o te defiende necesariamente del contagio y de la muerte. Entonces digo yo, a mí eso me impresiona. La soberbia del ser humano, la prepotencia del ser humano, en especial de ciertos profesionales, porque no son todos. Ciertos profesionales dicen, no, que aquí lo tenemos todo, lo hemos conseguido. Y no, pues, no es así. Como cuando hay un tsunami, llegó como en el Japón, el país más preparado para el tema de terremoto y tsunami, y la ola pasó por encima de todo, y los autitos parecían machos. Bueno, entonces es la primera reflexión en cuanto a la soberbia. No significa que uno ande todo el día humillado, ni ande con la cabeza agacha pensando en que no soy nada, no, por el contrario, somos muchos. Pero hay que tener presente que en el aspecto de la humanidad, del mundo, del universo, somos la nada. Esto es una estupenda lección para los señores políticos, además, que andan desangrándose por estupideces, y llegado el momento de los clubes no tienen de nuevo idea remota de qué hacer. El ejemplo de nuestro Congreso todavía ha sido, pero patético. Bueno, y lo otro que quería decir es que sí, no hay guerra capitalismo-comunismo, pero hay alguna un poco más ligera entre esos 2 puntos. Y el ejemplo de China es un ejemplo importante de lo que ha pasado ahora.
También es una cuestión importante lo que pasa, por ejemplo, en los países del Golfo Pérsico. Yo escuchaba el otro día un caballero con una personalidad avasalladora que hablaba de Emirato como si se tratara de la corte celestial. Y dije, este caballero se olvidará de lo que son los Emiratos, se olvidará de lo que son los emires y del poder que tienen por sobre la gente, porque a él le encantaban las carreteras, la fibra óptica, todo top, la ropa Christian Dior. Decía, por Dios, qué ignorancia más absoluta. Qué soberbia más absoluta. Ahí no hay democracia, ahí no hay libertad, nadie critica. Sí. Bueno, fíjense que hablando de la soberbia, pasó mucho con Donald Trump, que al inicio subestimó muchísimo, no solamente subestima en cierto sentido el cambio climático, que a mí me parece un error, sino que también subestimó al inicio a lo que serían los efectos del coronavirus, cuando ya había informes, esto es importante decirlo, que en proyección dicen que países como Alemania, como Estados Unidos, pueden tener del 40 al 60% de su población contagiada por el coronavirus. Entonces allí donde se ve esto, ¿no? Lo que tú comentas, que es una situación donde hay soberbia y donde hay un exceso de optimismo que te permite decir, bueno, los avances tecnológicos que te permiten ahora hasta proyectos que se disponen a descargar prácticamente tu cerebro como información y guardarla casi en un disco duro, por ejemplo, o colocarte un chip de memoria dentro de tu cerebro para aumentar tu capacidad para memorizar. Es impresionante. Entonces, frente a ello, dicen, bueno, el exceso de optimismo lo que me lleva a decir es que no existen límites, y si existen serían muy pocos para evitar este avance, y las potencias del mundo, lógicamente, que lo encabezan, más seguras de sí mismos están. Pero cuando ocurre esto, que fue lo que pasó, y con respecto a los comentarios de Donald Trump, ahí está, un pequeño virus que se notaba al inicio inofensivo para muchos porque pensaba que era una simple gripe, como habían personas que se recuperaban rápido o tenían una tasa de mortalidad que apenas llegaba a un 0,5 o 0,7% inicialmente, y después comenzó a subir a 4%, pero después se convierte en una pandemia que fue advertido por la Organización Mundial de la Salud unas 4 oportunidades. Entonces ahí vemos que la realidad choca directamente con estas visiones optimistas, que no necesariamente son malas, pero en exceso tienden a subestimar cosas tan pequeñas como esta. Es que cuando tú ocupas un cargo de importancia nacional o mundial, tienes que tener muchísimo cuidado. Y no puedes ser una persona soberbia. No puedes. Tienes que pensar necesariamente en tu pueblo. Donald Trump no lo pensó en su minuto. Yo entiendo lo que le pasa, yo creo entender lo que le pasa a él, que él es una persona muy particular, sí. Y piensa además que tras él hay una cantidad de conspiradores horrorosos, que los hay, sin duda, es el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, pero en estas cosas, teniendo los sucesores que tiene, yo creo que a Trump se le desperfila la historia. Quería recordar que a raíz de quienes hacen los grandes esfuerzos para desarrollar vacunas, para la investigación científica, para sanar a la humanidad. Muchos dicen que son puros conglomerados farmacéuticos que le quieren sacar plata al pobre. Yo digo, bueno, algo de dinero van a ganar, pero toda la investigación, y es verdad, pero toda la investigación está en manos privadas. Es muy poca la investigación de exponencialmente buena y exitosa que está en manos públicas. Estaba pensando en el VIH. El VIH, ¿de dónde salió la no cura, pero por lo menos la forma de bajar la enfermedad a los límites que existe hoy día? De los laboratorios privados, como norteamericanos y franceses, en las universidades. ¿Y por qué? Porque habitualmente, como pasa en Israel, y todavía sigue pasando en el resto del mundo, el trabajo científico y tecnológico y de investigación y desarrollo se realiza en el área privada, porque el área pública está en otra. Así es. Vamos a hacer un descansito, ¿te parece? Luego volvemos. Sí, pequeño. así es. Ya. Con música. Con music, vamos a poner una música doc. Somos los campeones, ¿no es cierto? Ya. We are the champions. Yes. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial.
Queridos amigos, hemos regresado. Estábamos escuchando a Queen. Bueno, nosotros no estábamos escuchando mucho, estábamos parloteando acerca de las cosas de la vida, las experiencias de cada uno en estos tiempos recios. No son recios, son revueltos. Los recios son los tiempos de valentía, de fuerza. Estos no son ni de valentía ni de fuerza, son revueltos. Bueno, estamos aquí en Revelando, en la segunda parte del programa. Estamos aquí gracias al gentil auspicio de Asofaragé, con Marco Antonio Leblanc, en Radio Portales de Valparaíso, vuestra radio 89.5 FM, y en las redes. Estamos en las oficinas de Remax Marina, también en las redes. A partir de mañana vamos a tener un programa distinto, básicamente por este tema de ser responsables entre nosotros y de ser responsables para con nuestro prójimo, para evitar contagiar o acelerar una epidemia que ya no es epidemia, sino que es pandemia. Quiero saludar a nuestros queridos auditores. Estábamos hablando mucho ahora de España y de Italia. Bueno, como alguna referencia tenemos de España y de Italia, específicamente en este caso de España, queremos desearles que les vaya estupendo nomás, pues a cuidarse, a ser responsables, para los creyentes, a rezar, cómo no, aunque no ir a sitios públicos para hacerlo. Bueno, y como cada martes, y algo vital que se me olvidó, porque Eugenia, tú no me dijiste nada, que las opiniones que se vierten en este programa son de exclusiva responsabilidad de Eugenio Guerrero y de quien les habla, Pilar Soberano. Bueno, y como cada martes aquí con Eugenio, sin Orieta porque está cumpliendo con otras funciones, y quedamos en la pausa, querías que comentáramos un tema, comillas, económico, o sea, de precios, ¿no? De fijación de precios, de libertad de precios. ¿Qué tema, Eugenio? Pero previamente a eso tocaste el tema de Italia. ¿Sí? Y el tema de Italia es muy grave, el tema de Italia es también muy doloroso, y es que, y para hacer una referencia con Chile, que es difícil conocer cuál sería el tope de contagio, porque está el caso de Italia muy, muy vivo. Y resulta que, o sea, en las últimas 24 horas, si más no me equivoco, murieron aproximadamente, de 24 a 48 horas murieron aproximadamente 252 personas. En total han muerto aproximadamente 1.800 y hay un poco más de 20.000 infectados, ¿no? Pero resulta que el primer ministro, Giuseppe Conte, le dijo un diario que el brote aún está empeorando en Italia. Entonces cito, dice, los científicos nos dicen que el brote no ha alcanzado su punto máximo. Estas semanas serán las más peligrosas. Nosotros apenas estamos en una fase donde ya empezó a hacerse incontrolable. Ni siquiera tenemos certeza de cuándo el país, en cierta manera, se va a normalizar, teniendo la experiencia en este caso de España y fundamentalmente Italia, y que los niveles de precaución y la cuarentena deberían ser un asunto que debería tomarse muy en serio. ¿Qué piensas tú? Que sí, que deberían ser medidas extremas, aunque a uno no le gustan las medidas extremas, pues. Porque eso que te digan, mire, usted se va a recluir en su casa, va a trabajar desde su casa, y lo único que puede hacer es salir a ciertos sitios que van a permanecer abiertas, que son bancos, para hacer ciertas cuestiones, pero que son absolutamente necesarias en cuanto a presencia, si no, bancos, farmacias, hospitales y supermercados, con atención distanciada. Así es. Y por un periodo que tiene que ser brevísimo. Que si te pilla en la calle un policía, te va a detener y a multar. En Chile, con lo que nos gusta pagar multas y con el respeto que le tenemos a la policía, ya me imagino la debacle ahí gritando auxilio, me están secuestrando, me imagino. Bueno, pero las medidas deben ser extremas, porque cuanto más dramáticas las historias, más extremas tienen que ser las medidas. Ahora, lo que pasa es que nosotros no somos de las épocas de las pestes, pues, ni Eugenio ni Marco. Nosotros tenemos referencia de lo que fueron las grandes enfermedades, pero no tenemos mucha idea, nunca nos hemos visto en esta situación, y como nunca nos hemos visto nos parece insólito y nos parece como para no creerlo. Quiero comentar que lo que comentábamos antes, repetir lo que comentábamos en la pausa mientras escuchábamos a Queen, y es que puede llamar la atención que una de las zonas más golpeadas sea el norte italiano, la parte más rica de Italia, la más desarrollada. Así es. Sí, y llama la atención, pero no debe llamar la atención el que sea Europa como el centro neurálgico de esto. Y no debe llamarnos la atención porque es el hemisferio norte, es el grupo de personas o los habitantes que viven en invierno, que están en el invierno. Recién termina el invierno y sabemos que en el invierno se incuban más bicharracos. Así que no nos debe llamar la atención. Y en cuanto a la zona de Italia, se dice
que no lo digo yo, que es por lo cosmopolita de la zona, por la cantidad de viajes, de idas y de venidas al sector oriental. Y quisiera que pensáramos que en el África la cantidad de contagiados no es muy alta. ¿Y por qué? Porque son menos cosmopolitas que nosotros, lo primero, que los europeos. Lo segundo, porque hay países que están muy inyectados médicamente y en cuanto a observación biológica por el tema del ébola y de otras enfermedades. Y lo tercero es porque es el hemisferio sur. Sí. Cuando nosotros nos comparamos, tenemos que compararnos con nuestros iguales. Y eso significa, como dice Eugenio, que el pic a Chile no ha llegado ni muchísimo menos. Nosotros estamos recién partiendo con la enfermedad. Por una cuestión obvia. No es de política, ni es hacer proyección. No, es una cuestión obvia. Y el tema también de temperaturas. En dónde puede alojarse el virus y dónde puede mantenerse. Y nosotros nos acercamos hacia el invierno. Sí. Y se hace más difícil. Quería hacer un comentario con respecto a que las personas preguntan, y que es una de las grandes dudas que se mantienen, es si el virus puede transmitirse por el aire, ¿no? Sí. Y la Organización Mundial de la Salud dice lo siguiente, ¿no? Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19, que es el virus la enfermedad transmitida por el coronavirus, se transmite principalmente por contagio con gotículas respiratorias, más que por el aire. O sea, que no se descarta que pueda ser por el aire, pero principalmente por las gotículas respiratorias. O sea, ¿y eso qué significa en la práctica, Eugenio? Significa que nosotros que estamos conversando aquí estrictamente no deberíamos contagiarnos a menos que... Si estamos contagiados, posiblemente eso pueda resultar. Claro. Más porque estamos muy cerca, porque hay que mantener una distancia. El barco te vas corriendo, abre la ventana, te vas caminando, tú vas por la escalera. Pero básicamente hay un tema de fluidos aquí. Así es. No es que cuando yo vea ya a una cuadra Marco Leblanc me va a contagiar, no, eso no es así. La cercanía sí. Sí, incluso la Organización Mundial de la Salud dice que hay que mantener una distancia mínima de 1 metro entre usted y cualquier persona que tosa o estornude. ¿Ya? O sea, ¿y por qué? Cuando alguien tose o estornuda, despide por la nariz o por la boca unas gotículas de líquido que pueden contener el virus. Si está demasiado cerca, puede respirar las gotículas y con ellas el virus de la COVID-19 si la persona que tose tiene la enfermedad. Entonces hay que evitarlo, ¿no? Y no descartar que también pueda transmitirse en cierta medida por el aire. Ahora quería comentarte, Pilar, que no sé si has podido ver los comentarios por las redes sociales, hay un ataque impresionante contra el comercio, contra el sector del mercado, ¿no? Por supuesto. Es muy típico, claro, cuando uno ya se da casos extremos, que son casos de guerras, por ejemplo, y que se dan casi todas, el tema del control de precios. Cuando hay guerras y se necesita fijar la producción y que ésta tenga una dirección hacia la industria de la guerra misma, nuevamente los controles de precios están presentes. Ahora, nosotros no estamos en situación de guerra, estamos en una situación delicada, claro está, y hay un ataque al comercio, de que el comercio, en este caso, los comerciantes terminan vendiendo en este caso los gel, las mascarillas y todo con sobreprecio. Perdona, pero el ataque básicamente apunta en este minuto todavía a gel de manos y a mascarillas que sirven repojo, pero a esas, ya. Entonces, ese es el tema. Yo quiero invitar a quien nos escucha a ver esto de una manera distinta. Si nosotros vemos que la persona lo vende carísimo, por ejemplo, en 10.000 pesos un gel con alcohol, por ejemplo, para desinfectar. ¿Por qué lo vendería? Bueno, porque ¿qué hacen los precios? Los precios hacen informarnos de la escasez de un producto. Entonces, mientras el producto sea más escaso y la demanda sea mayor, en este caso, entonces el precio va a tender a aumentar. Entonces, lo que te dice el precio es a dónde se deben destinar los recursos. Y en cierto sentido, cuando hay una sobreoferta de ese mismo insumo, en este caso sería la mascarilla o el gel con cloro, cuando hay una sobreoferta con respecto a la demanda, entonces el precio empieza a caer. Entonces, la única manera de que esto se equilibre es dejando que el propio mercado opere. Entonces han salido personas a decir, bueno, hay que controlarle los precios. No hay nada peor, no hay una receta peor, porque es peor que la enfermedad, que llegar a controlar el precio. ¿Por qué? Porque primero no lo vas a hallar en ningún lado, ¿ok? Porque lo que hace es distorsionar el mercado y lo que vas a hacer es que el mercado negro aparezca, los geles y las mascarillas, siendo 3, 4, 5, 6, hasta 1000 veces más caro. Entonces, el tema
es que las personas dicen, bueno, tenemos que en este caso atacar el mercado o tenemos que controlarlo en cierta manera porque no está correspondiendo a los intereses de las personas en algún momento. Bueno, pero los consumidores están respondiendo a los intereses entonces de las otras personas, porque si yo voy y compro 20 gel con cloro, yo estoy pensando entonces en mi vecino. No. Entonces por eso que yo invito en cierta medida a ver el asunto desde las dos ceras. La cera de la persona que ofrece el producto caro, por ejemplo, que no sería caro porque fijado en libre mercado sería el precio a que en este caso las personas estarían dispuestas a pagar por él, pero por 10, 20, uno no piensa supuestamente en la comunidad, entonces el otro tampoco, porque al final las personas entonces estarían sobrecomprando. Entonces yo debería limitar a las personas para que compren. Las personas estarían contentas con que las limiten para que compren. Eso hay que preguntarse a los venezolanos y a los cubanos. Así es. Entonces, la pregunta entonces habría que hacérsela a los dos. ¿Estaría bien que una persona lo venda caro, pero estaría bien que una persona entonces compre demasiado? No. Entonces, ese es el tema, que preguntarlo y controlar sería, en este caso, quebrantar las libertades de ambos, del que ofrece y del que demanda. ¿Por qué? Porque en el mercado, que es el encuentro entre oferentes y demandantes, un mecanismo de coordinación que se guían por señales, que en este caso se llaman precios, se fijan de manera espontánea. ¿Okay? Y que en este forcejeo, si podríamos decirlo, esta puja de oferta y demanda, llegan a precios óptimos hasta que llega un momento que dicen, bueno, si los precios se destinan y la escasez, el precio me dice que hay escasez de tal producto y allí hay rentabilidad y ganancia, llega un momento que eso tiende a equilibrarse. Pero llega un momento que si dices que hay que controlar el precio, vas a terminar provocando un mercado negro que va a terminar perjudicando muchísimo más a la ciudadanía. Ese es el caso. Sí, yo he escuchado efectivamente opiniones a favor y en contra, y digo yo, qué manera de aprovechar mal las oportunidades, porque está demostrado que lo que tú dices es cierto. Si eso pasa, si eso no es una teoría, pues no es una teoría económica, claro, es una realidad. Ahora, cuando tú preguntas el por qué la gente va al supermercado, va a la farmacia y compra 40 alcohol gel y no sé qué cantidad, y es por amistad o por solidaridad con el resto, no, la gente en estos casos no es solidaria. Hay muy poquitos casos de solidaridad que finalmente terminan santificados y elevados a los altares, pero la norma es que la gente no sea solidaria, acapara. Esto es por si acaso. Cuando pasa la crisis te das cuenta que tienes en tu casa 500 litros de alcohol o 500 litros de gel y dices, ¿para qué lo compré? Por el ser humano que es así. Y en esta actitud del ser humano que tiene miedo que le llegue la muerte, porque yo insisto que el miedo no es a la peste, sino es a la muerte, no, yo insisto, no, lo dijo Vázquez Llosa en su columna, en este miedo la gente se vuelve histérica. Así es. Y hace esto, y como dices tú, es por solidaridad para con el otro, no es para nadie. Entonces necesariamente ahí va a surgir el oportunista que diga, perdón, aquí lo que hay que hacer es que el gobierno tiene que fijar los precios, y eso nos provocaría un tremendo desastre. Así es. Un tremendo desastre económico, aparte de todo, y en este plano, Eugenio, 2 minutos, pero en este plano, todo lo que puede, o sea, sí, pueden pasar cosas peores en Chile, pero no hay ningún país que estuviera, bueno, otros sí, pero Chile estaba re mal parado para recibir esta crisis de médica, de salud, muy mal. Posiblemente se termine suspendiendo el plebiscito. Yo entiendo que se va a suspender. Ayer me llamó mucho la atención escuchar a nuestros próceres de la izquierda. Yo diría casi me convierto en homicida, pero en homicida telemática con el señor Mulé. Sí. Ese torrante, ese picante de Mulé que no le ha ganado a nadie nunca nada, que es un sinvergüenza, dice, y que no se da cuenta de lo que pasa para el bronce. Los plebiscitos no se dan por finalizados, solo se suspenden. Aquello solo pasa en dictadura. Yo dije, ya, eso para quedar para... Sí, sin comentario. Pero todos han dicho que se va a suspender, que sería lo más... sensato. Sí, sería lo más sensato. Yo entiendo cómo están las cosas hasta ahora, sí, cómo van. Y con razones bastante objetivas. Ahora, que se suspenda y se postergue, no significa que se va a cancelar, sino que esto es una emergencia. Y como estamos tratando el tema de los precios, por ejemplo, el tema de la economía, llega un momento que, claro, si se da una emergencia, llega un momento que los niveles de productividad, en este caso, no se elevan y que se controlan precios porque estamos en una especie de situación de guerra, o sea, comparándola como si fuera, con la pandemia. Claro, ya ahí la autoridad, quién sabe si debería tomar ciertas decisiones. Pero en este momento, como tú bien dices, hay que mantenernos con cordura, actuando de manera responsable, actuando de manera mesurada, y también pensar de manera mesurada y no politizar esto.
Porque el tema es que politizar, para poder decir que no sería sensato suspender el plebiscito, porque entonces una muestra de miedo del gobierno es una insensatez impresionante, porque no tenés solidaridad con la comunidad, ¿no? en la que vives, y las posibles consecuencias que esto tenga, porque el tema es que esto aglomera a mucha gente por cierta cantidad de tiempo en recintos cerrados y que puede multiplicar el virus. Entonces podríamos tener un resultado que sea provechoso para unos y malo para otros, pero tendríamos un país en un caos peor. Y más cuando no tenemos ni siquiera la infraestructura y la capacidad para podernos enfrentar a una pandemia de este estilo, porque yo creo que ningún sistema de salud la tiene. No. No solamente porque estemos en Chile, sino porque es un tema mundial. Oye, Enrique París, hoy día, que fue presidente del Colegio Médico de Chile, que no es precisamente, no sé si será pro Piñera, pero no es de derecha, digamos, no lo es, decía que efectivamente Chile tenía un gran sistema de salud. Y eso es una cuestión real. El tema es que hay prestaciones que se dan mal, pero las razones no son solamente por el modelo económico que tengamos, hay otras variantes que influyen ahí. Y decía efectivamente que los países no están preparados para algo de esta naturaleza porque nunca se vive pensando en la emergencia. Imposible. Estados Unidos, China, China, que es un país tan grande, tuvieron que levantar no sé qué cantidad de hospitales de emergencia que están preparados para eso. Sí, claro, son miles de millones, ¿cómo no van a estar preparados? Además se viven preparando para la guerra los chinos. Lo que más tienen son armamento, cuestiones relacionadas con la guerra. Creo que lo que más tienen son militares, hay un tema distinto. El retome del sueño imperial. Entonces ya, qué maravilla, no, pero aquí eso fue una cuestión muy especial, muy particular. Y ni Estados Unidos de Norteamérica, que siempre también está pensando en la guerra desde otro punto de vista probablemente, está preparado para una cuestión de esta naturaleza, porque esto no es lo normal, corriente u ordinario. Porque en Chile, supongamos que tuviéramos 600 hospitales, eso sería un desangramiento para Chile. Así es. Que a lo mejor sería la forma de solucionar un tema de esta naturaleza, pero eso no puede ser. La sanidad de ningún país del mundo está pensando en esto, y más aún, insisto, con la soberbia del ser humano que piensa que todo se soluciona. El ejemplo del famoso VIH es un ejemplo para mí clarificador. El VIH no dio abasto en un primer minuto, ya se crearon vacunas, se crearon medicamentos y todo. Se bajó la guardia y hoy día es una enfermedad normal y nadie está preparado para que llegue una epidemia de esa naturaleza en ningún sistema sanitario. Chile muchísimo menos, ¿no? Si tenemos carencia de otra naturaleza. Pero yo insisto en esto, a nuestros auditores también. Hay críticas que hacer, las hay. Hay cuestiones que hay que modificar, hay. Pero no es el momento, no es el tema no tiene relación con la pandemia el sistema de salud chileno, o el sistema no tiene relación con la pandemia. No sé, yo la verdad es que a mí lo que me da lata es que, no más que lata, me da pena es que esto además nos pille con la situación económica que venimos arrastrando desde octubre, con ese desastre que tenemos. Incluso la columna de Sebastián Edwards respecto al pesimismo económico en Chile, más toda la situación que existe, porque llega un momento que dice, bueno, quieres tener estabilidad política, que tome una válvula de escape, en este caso sea el plebiscito, pero no tienes una alarma sanitaria impresionante que supedita todo. ¿Sí? Supedita todo. Y estás enfrentando incertidumbre, estamos enfrentando violencia política, estamos enfrentando una pandemia, estamos tratando de prevenirla por una cuarentena que todavía no se termina de radicalizar y que ya los pronósticos, no hacía falta ni siquiera lo que llaman el estallido del 18 de octubre del año pasado para poder comprobar que no se venía bien económicamente porque no se crecía lo suficiente. Y ahora, aunado con esto en la economía, pero también la estabilidad política, el aumento de la violencia política y la pandemia hacen que tengamos posiblemente los peores ingredientes para poder generar estabilidad en cualquier país. Por eso te decía, yo encuentro de una insensatez muy grande decir que el plebiscito es muchísimo más importante que la salud y que bueno, las consecuencias estarán después, pero como no están ahora, entonces no importan tanto. Es la mentalidad del cortoplacista que prefiere 1000 veces lanzarse al agua sin meditar las consecuencias. Sí, claro, es que la mentalidad yo entiendo que queramos ejercer nuestro derecho a votar. Yo no he estado nunca de acuerdo con el plebiscito, además que
me lo metieron así como contra la pared, por delante me lo metieron, ¿no? Yo no le encuentro ni tino ni destino, la verdad. Dicho eso, como ya existe, está dado, habrá que enfrentarlo. Pero nadie puede decir con 2 dedos de frente, aunque re pocos tienen dedos de frente en este tema, que el plebiscito tiene que estar por sobre todas las cosas. No es así. Por sobre todas las cosas, lo que siempre tuvo que estar, era lo más importante, era el orden público, el respeto a los derechos constitucionales, que la seguridad ciudadana funcionara. Si no hay eso, no puede haber nada. Agrégale ahora esto de la enfermedad y por supuesto que tú no puedes llevar adelante un plebiscito. ¿Con qué raciocinio? Vamos a ser todos como inimputables cuando votemos ahí si votamos. Así es. Claro, fíjate tú. Entonces, eso una persona con raciocinio no puede decirlo. Entiendo que diga que lamentable, yo quería que hubiera plebiscito todo costa, ok, perfecto. Pero tiene que razonar lo suficiente como para decir, oye, esto es imposible. Yo pongo en primer punto el orden público. Una policía sobrepasada por culpa del gobierno, de este y de otros, pero por culpa de los gobiernos, sobrepasada. Entre paréntesis, hoy día el presidente estaría informando o anunciando al país la modificación de las policías, que no sé qué se le ocurre, bueno, habrá que verlo para comentarlo. Orden público, seguridad ciudadana, respeto a mis derechos, ¿no? Y ahora, como digo, le añades el mono este de la enfermedad, que tú comprenderás que vas a estar votando en el plebiscito. Si hubiera certeza jurídica para hacerlo, además pásame el carnet de identidad, préstame el lápiz, como escribo, con el contagio que eso significa. Los jóvenes de izquierda dirán, me da lo mismo porque yo no me voy a contagiar. No, sí, seguramente ellos no se van a contagiar, pero las familias sí. Ahora se les van a morir y les dará lo mismo. Pues yo creo que no tiene mucha consideración. Pero a mí sí me importa. Bueno, ayer circulaba un panfleto que decía que no importaba mucho el coronavirus, que había que reunirse en la Plaza de la Dignidad, ¿no? ¿Se reunieron? No, hoy. O sea que, ¿hoy? Sí, o sea que las protestas tenían que seguir, las movilizaciones tenían que seguir, independientemente de que salió la agenda antiabuso y que hay múltiples proyectos que se están gestionando dentro de la Cámara de Diputados. Entonces es impresionante porque dice, bueno, ya no es siquiera que es que yo accedo o cedo un poco frente a la respuesta política que hay en el gobierno hoy día, sino que también ignoro el tema de la pandemia. Entonces la politización, o sea, de la sociedad y también de un conjunto de jóvenes que no solamente están hiperpolitizados, sino ideologizados, llega un momento que, como toda ideología perversa o ideología perniciosa, termina distorsionando la realidad. O sea, las personas terminan distorsionando su visión de la realidad. ¿Me entiendes? Es cuando uno dice están ideologizados, claro, porque uno nota que tienen como un pequeño desfase con respecto a lo que ocurre en el plano terrenal, porque podríamos decir, en ese elemento etéreo que es más importante como sueños o persecución de algún anhelo del ideologizado, terminan por verlo muchísimo más importante que lo que la realidad real dictamina. Yo vi un panfleto de eso, pero era ayer, ayer que decía, habrá coronavirus, pero no dejaremos la marcha. Yo miraba también, pero no sé si era en Santiago este cuento, digo yo, hay que ser bien imbécil y bien ignorante para eso. La tendencia política ya dejémosla de lado, ¿sí? Pero qué ridiculez más grande, cero, cero razón, cero, y mucha ideología barata, porque además es abrir un libro de ver la historia de los años 50 y 60, si eso es, y yo insisto, tú podrás ser joven y soñador, pero tienes que tener un mínimo de responsabilidad. Si la vida no es puro sueño, la vida no es sueño. Eso es lo que decía Calderón. Oye, Eugenio querido, tenemos que irnos. Así es. Yes. Hoy no sabemos si vamos a realizar programas las próximas semanas. No, pero en una de esas, no sé, vamos a estar al habla y le vamos a comentar a nuestros auditores en qué condición vamos a hacerlo, porque en Radio Portales también se va viendo día a día. Así que por lo pronto nos vemos la próxima semana, ¿no es cierto? Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos entonces la próxima semana. Gracias, Marco Aurelio.